El hombre negro había pasado 5 años detrás del mostrador de caja en Brooklyn Market, saludando a los clientes con una sonrisa, recordando sus nombres y mostrando amabilidad incluso cuando su sueldo apenas cubría sus facturas. Creía en hacer lo correcto sin importar qué. Así que cuando un hombre mayor se quedó corto en la caja, el cajero no dudó en cubrir la diferencia. Pero lo que no sabía era que este hombre no era solo otro cliente. Era el dueño de todo, y ese pequeño acto de bondad estaba a punto de cambiar todo en su vida. La ciudad de Atlanta latía con energía, los autos tocando la bocina, las luces de la calle parpadeando contra las superficies vidriosas de los edificios imponentes, los peatones moviéndose con un propósito, pero a solo unas cuadras del bullicioso centro, enclavado en un vecindario más tranquilo, se encontraba una pequeña tienda de comestibles llamada Brooklyn Market. No era mucho, una modesta tienda de esquina con letreros de neón parpadeantes y pasillos llenos de artículos esenciales. Pero, para Darius Thompson era su hogar. Darius había trabajado en Brooklyn Market durante más de 5 años. A los 27 años había visto a todo tipo de personas entrar por esas puertas. Madres haciendo malabarismos con las compras y los niños pequeños. Trabajadores de la construcción tomando un refrigerio rápido. Morder después de un largo turno. Clientes habituales mayores que solo necesitaban hablar con alguien, y Darius se aseguró de que todos y cada uno de ellos se sintieran vistos. No se trataba solo de escanear códigos de barras y repartir recibos. Se trataba de recordar la marca favorita de té de la señorita Lorraine, de preguntarle al señor Phillips cómo se curaba su cadera después de la cirugía, de notar cuando alguien parecía estar teniendo un mal día detrás de la caja registradora. Darius se pasó una mano por su cabello corto y miró hacia la entrada cuando sonó la campana. Una ráfaga de aire fresco de otoño se coló por la puerta cuando un hombre dudó en el umbral. Estaba envuelto en una chaqueta gastada, su gorro calado, hombros bajos, encorvado como si se estuviera preparando para algo más que el frío. Darius había visto ese tipo de vacilación antes. El tipo que significaba que alguien no estaba seguro de si realmente pertenecía. «Hola», Darius gritó, su voz tranquila, acogedor. «Frío afuera esta noche. Avísame si necesitas ayuda para encontrar algo». El hombre asintió levemente, pero no respondió. En cambio, entró, sus movimientos cautelosos, como si estuviera tratando de no llamar la atención. Darius lo observó mientras deambulaba por el pasillo, sus ojos parpadeando sobre las etiquetas de precios. Los dedos se detuvieron sobre las marcas más baratas. Finalmente se decidió por una hogaza de pan, un pequeño cartón de leche y una barra de proteínas, el tipo de compra que no era para una comida completa, sino lo suficiente para pasar. Cuando el hombre se acercó al mostrador, Darius notó que le temblaban las manos. Cuando metió la mano en el bolsillo, sacó un billete arrugado de 5 pesos, algo de cambio suelto, y lo puso en el mostrador con un suspiro silencioso. Darius hizo los cálculos en su cabeza antes incluso de escanear los artículos. Le faltaba. El hombre tragó saliva mirando la barra de proteínas. «Solo devolveré esta». Darius no lo dudó, había visto esto demasiadas veces antes. La humillación silenciosa, la forma en que el orgullo de las personas los hacía encogerse en sí mismos sin decir palabra, cobró todo cubriendo la diferencia. El mismo no. «No te preocupes por eso», dijo deslizando la bolsa hacia el hombre con una sonrisa fácil. «Todos necesitamos un poco más a veces». Por primera vez desde que entró, el hombre levantó la vista, su expresión ilegible. Había algo en sus ojos, sorpresa, tal vez incluso un poco de sospecha, como si no estuviera acostumbrado a la amabilidad. Viniendo sin ataduras. Después de un latido sus hombros se hundieron y dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo. «Gracias», murmuró con voz áspera, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que había tenido que decir esas palabras. «Tú no tienes idea de lo que esto significa». Darius solo asintió. «Cuídate, está bien». El hombre aferró la bolsa cerca de su pecho como si contuviera algo mucho más valioso que solo comestibles, y desapareció por la puerta en la fría noche. Darius no pensó mucho en eso. Después de eso no era la primera vez que había ayudado a alguien, y no sería la última. Para él era simple: si puedes hacerle el día a alguien un poco más fácil, ¿por qué no lo harías? Pero lo que Darius no sabía, lo que posiblemente no podría haber sabido, era que el hombre al que acababa de ayudar no era solo otro cliente con dificultades, era Nathaniel Carter, el multimillonario CEO de Carter Retail Group, una de las cadenas de supermercados más grandes del país, y por primera vez en años Nathaniel se encontró sacudido no por el peso de su fortuna ni por la presión de las reuniones de la junta y los márgenes de ganancia, sino por un simple acto de bondad de un cajero que no tenía idea de quién era Nathaniel Carter. Estaba sentado en su auto al otro lado de la calle del mercado de Brooklyn, la bolsa de papel marrón
Todavía descansaba en el asiento del pasajero, a su lado sus dedos trazaban distraídamente los bordes ásperos del recibo mientras miraba a través del parabrisas. Su mente reproducía el momento en el mostrador, la calidez en la voz del cajero. La forma en que no había dudado, no lo había mirado con lástima o condescendencia, solo pura amabilidad no calculada. No era algo a lo que Nathaniel estuviera acostumbrado durante la mayor parte de su vida. La gente lo trataba de acuerdo a lo que valía, no como persona, sino como un número. Lo veían como un multimillonario, un corredor de poder, un hombre que dictaba salarios y valores de acciones incluso cuando había comenzado de la nada, cuando era solo otro niño empacando comestibles en una tienda. Como esta, él sabía que la amabilidad a menudo era una moneda que la gente usaba para obtener algo a cambio, pero este hombre, Darius, había dado sin esperar nada a cambio. Lo inquietó. Nathaniel exhaló su aliento empañando contra el vidrio cuando finalmente puso el auto en marcha. No había planeado venir aquí en disguise, ni siquiera había planeado probar las tiendas de su propia compañía como un jefe encubierto, pero había sentido que crecía de manera constante durante los últimos años. La lenta y progresiva desconexión entre él y el negocio que había construido desde cero. Su junta directiva hablaba de ganancias. Sus gerentes regionales hablaban de eficiencia. ¿Pero quién hablaba de las personas? Cuanto más se expandía la compañía, menos la reconocía. Los empleados eran números en hojas de cálculo. Los costos laborales debían optimizarse. Había susurradores, trabajadores de la tienda que luchaban con largas horas y salarios estancados. Informes de personal que sentía que apenas estaban sobreviviendo mientras sus ejecutivos cobraban bonificaciones. Todo eso lo había escuchado antes en salas de juntas llenas de hombres con trajes a medida, pero nada de eso se había sentido real. Hasta esta noche, la campana sobre la puerta de la tienda había sonado como una docena de otras por las que había pasado en su juventud. Los estantes olían a polvo, cartón y desinfectante barato, y luego estaba Darius parado detrás del mostrador, viviendo dentro de la realidad del negocio que Nathaniel había pasado años controlando desde la distancia. Nathaniel ni siquiera había tenido la intención de comprar nada. Simplemente quería mirar para ver si podía encontrar lo que se había perdido, y luego se había quedado corto. Había sentido la vergüenza enroscarse en sus entrañas de la misma manera que cuando tenía 19 años, y se rompió de la misma manera que cuando había sido un hombre joven, preguntándose si a alguien en el mundo realmente le importaba. Y Darius, este extraño que no tenía idea de quién era, simplemente sonrió y lo dejó mantener su dignidad. Nathaniel apretó la mandíbula y se movió en su asiento. Los ojos se dirigieron hacia el lado brillante del Market. El lugar ni siquiera era una de las cadenas de su empresa. Era una tienda familiar que no estaba sujeta a las políticas de reducción de costos que sus gerentes juraban que eran necesarias. Y sin embargo, el hombre detrás del mostrador había hecho más para defender los valores sobre los que Nathaniel una vez había construido su imperio. Luego la mitad del ejecutivo sentado en su oficina corporativa dejó escapar un suspiro lento. Tenía que saber más. Nathaniel metió la mano en la guantera, sacó un cuaderno encuadernado en cuero. Dentro, su letra meticulosa llenó las páginas con notas de visitas anteriores a la tienda, estadísticas, observaciones, quejas anónimas, pero ahora, por primera vez en años, escribió algo diferente. Escribió un nombre, Darius Thompson, y debajo solo una pregunta: ¿cuántos? Más bien él. ¿Lo hemos olvidado? La noche siguiente, Nathaniel Carter regresó al Brooklyn Market. Esta vez no estaba solo de paso. No estaba allí para probar una teoría ni para confirmar algún informe corporativo. Estaba allí porque algo sobre este lugar, sobre Darius, no lo abandonaba de la mente. Había pasado años dirigiendo una empresa construida a espaldas de hombres como este. Cajeros, hombres que trabajaban hasta tarde por salarios que apenas alcanzaban para el alquiler. Hombres que se entregaban más a sus trabajos de lo que la empresa les devolvía. Y ahora, de pie frente a las mismas puertas de cristal opaco, Nathaniel se preguntó cuántos de ellos habían sido vistos alguna vez. Entró en la tienda. La campana sonaba suavemente en lo alto. La tienda olía como la noche anterior, a café derramado, a Old Lennon y a un ligero aroma a detergente. Algunos clientes se movían entre los estrechos pasillos, sus carros traqueteaban contra el suelo de baldosas, pero los ojos de Nathaniel encontraron de inmediato a Darius de pie detrás del mostrador, escaneando los artículos con esa misma presencia atenta y relajada. Nathaniel deambuló por los pasillos fingiendo curiosear, observando sin ser obvio. Darius saludó a todos los clientes, algunos por su nombre,
otros con nada más que una cálida sonrisa. Hizo una broma con un anciano. Buscando a tientas su billetera, salió de detrás del mostrador para ayudar a una madre con 2 niños inquietos, y cuando entró un adolescente que parecía nervioso y fuera de lugar, Nathaniel vio a Darius deslizar sutilmente una pequeña bolsa de papas fritas en su pedido sin cobrarlo. Los hombros del niño se relajaron mientras murmuraba un gracias, como si ese pequeño acto le hubiera impedido perder la poca dignidad que le quedaba. Nathaniel apretó la mandíbula. Este hombre hacía más por sus clientes en una ventana de 5 minutos que algunos de los gerentes de su propia tienda en una semana. Entonces algo llamó su atención. Un hombre con un traje barato del tipo que usaban los gerentes intermedios corporativos cuando querían parecer importantes, entró en la tienda. Era bajo, con cabello rubio engominado hacia atrás y el tipo de confianza engreída que solo venía de creer que estabas por encima de las personas que te rodeaban. Nathaniel reconoció al tipo al instante. Había contratado a hombres como este. El hombre caminó directamente al mostrador adelantándose a la fila como si fuera el dueño del lugar. Darius, siempre paciente, terminó de cobrar la compra de una mujer antes de reconocerlo. «Buenos días, señor Lively», Darius dijo con voz firme y educada. Nathaniel se tensó, así que este era el gerente de la tienda. Lively apenas le dedicó una mirada. Thompson dijo con voz entrecortada. Sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo y lo arrojó sobre el mostrador. «Peligros bloqueados. No hay aumentos este trimestre». Nathaniel observó cómo los dedos de Darius se apretaban ligeramente en el borde del mostrador solo por una fracción de segundo antes de exhalar y asentir. «Entendido», dijo simplemente. Lively sonrió con suficiencia. «No pensé que te resistirías. Inteligente. Algunos de tu tipo no saben cuándo rendirse». Nathaniel sintió que todo su cuerpo se paralizaba por un momento. Darius no reaccionó. Solo se quedó allí parado asimilando el insulto antes de levantar la mirada, fijando los ojos en el hombre que tenía el poder sobre su cheque de pago y luego con esa misma voz firme, dijo: «¿Hay algo más que necesite, señor?» Lively se burló dando un paso atrás. «No, solo quería dar la noticia personalmente. Pensé que sería mejor que otro correo electrónico de rechazo». Las manos de Nathaniel se cerraron en puños a sus costados mientras Lively se giraba y salía pavoneándose por la puerta como si acabara de hacerle un favor al mundo. Darius dejó escapar un suspiro lento y con cuidado, casi metódicamente. Dobló el papel y lo metió debajo de la caja registradora y luego volvió a trabajar cobrando al siguiente cliente como si nada hubiera pasado, pero Nathaniel lo había visto la forma en que Darius se tragaba su frustración, como soportaba ese peso silencioso y aplastante de ser despedido, había visto la forma en que su mandíbula se tensaba ligeramente, como su postura se tensaba durante medio segundo antes de volver a caer en el tipo de tranquilidad que solo podía provenir de años de aprender a dejar que las cosas le resbalaran, y Nathaniel conocía esa sensación, sabía lo que era que te dijeran que no merecías más. Algo ardía en el pecho de Nathaniel, algo agudo y desconocido, disgustado no solo con Lively sino consigo mismo. Había construido esta empresa desde cero, había luchado por ella, se había sacrificado por ella, se dijo a sí mismo que cada decisión que tomaba era por el bien común, pero cuando había dejado de mirar a las personas que realmente la hicieron funcionar, cuando había dejado que hombres como Lively se convirtieran en el rostro de sus tiendas. Nathaniel se giró hacia la salida, su mente ya corría, su decisión ya estaba tomada, esto tenía que cambiar y tenía que empezar ahora. Nathaniel no durmió esa noche, se quedó en la cama mirando al techo, Lively's palabras resonando en su cabeza: algunos de los tuyos no saben cuándo parar. La naturalidad con la que lo había lanzado, como si no fuera nada, como si no estuviera cargado con siglos de peso, como si no estuviera destinado a recordarle a un hombre exactamente donde se encontraba. Nathaniel había sido joven cuando aprendió por primera vez cómo se sentía ese tipo de poder, el tipo que no viene del dinero sino de la capacidad de hacer que alguien se sienta pequeño. Había pasado años abriéndose camino a zarpazos en un mundo donde hombres como Lively podían dictar su valor con una sonrisa, y sin embargo aquí estaba él siendo dueño de una empresa donde hombres como ese todavía prosperaban. Por la mañana había tomado su decisión, no iba a arreglar esto, solo iba a quemarlo y construir algo mejor. Para el mediodía Nathaniel estaba en su oficina mirando fijamente una mesa de conferencias llena de ejecutivos.
Que lo miraban como los hombres miran las tormentas que no saben que se avecinan. Quiero informes de nóminas de cada tienda de la región, dijo con voz tranquila, tasas de rotación recortadas, quejas de los empleados. Quiero ver a quien se le han negado aumentos en los últimos 3 años, y quien tomó esas decisiones. Un momento de silencio, luego alguien se aclaró la garganta. Señor, si esto es. Sobre Nathaniel levantó la vista, solo una mirada, y el hombre cerró la boca. No había terminado. Nathaniel dijo fríamente, también quiero una revisión completa de nuestra administración regional. Si encuentro una sola política que priorice las ganancias sobre las personas, comenzaré a despedir desde arriba hacia abajo. Vio la incomodidad instalarse en la habitación como una espesa niebla. Algunos de ellos se habían cómodo en sus posiciones, acostumbrados a la idea de que Nathaniel Carter se había convertido en otro multimillonario al que no le importaban las grietas en su imperio. Habían olvidado quién construyó esto. Nathaniel los dejó sentarse en su inquietud por un momento más antes de apartarse de la mesa. Tienen 24 horas, dijo girándose hacia la puerta. No las desperdicies. No esperó una respuesta, tenía cosas más importantes que hacer. Al anochecer estaba parado afuera del Brooklyn Market, nuevamente mirando a Darius por la ventana. El hombre seguía trabajando, seguía sonriendo, todavía cargando con el peso de algo. Nathaniel tenía el poder de cambiar, pero esta noche no era solo otro cliente. Esta noche Nathaniel Carter estaba aquí como el hombre que firmaba los cheques, y él estaba a punto de arreglar las cosas. Nathaniel entró en Brooklyn Market. El timbre familiar atravesó el murmullo bajo de los clientes que se movían entre los pasillos. La tienda olía igual, a limpio, un poco rancio, una mezcla de café barato y el desinfectante con aroma a cítricos que usaban en los pisos, pero esta noche el aire se sentía más pesado, cargado con algo no dicho. Tal vez era solo él. Tal vez era el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La colisión de dos versiones de sí mismo, el hombre que una vez luchó por su lugar en este mundo y el hombre que había olvidado por qué era esa lucha. Darius estaba detrás del mostrador escaneando artículos con el mismo enfoque silencioso que Nathaniel había visto antes. No había vacilación en sus movimientos, ningún rastro de la frustración de la noche anterior, pero Nathaniel lo sabía mejor. Había pasado años perfeccionando esa misma máscara, el tipo que te permite tragar la injusticia sin atragantarte con ella. Nathaniel se acercó a la caja registradora justo cuando el último cliente en la fila se alejaba. Darius levantó la vista, su expresión cambió ligeramente, no sorpresa esta vez, sino reconocimiento. Recordó a Nathaniel de nuevo. Darius preguntó, su voz firme y legible. Nathaniel asintió. Sí, pensé que debería pagar por mí esta vez. Algo cruzó por el rostro de Darius. Diversión, tal vez, o curiosidad. Pero no hizo la pregunta que Nathaniel sabía que estaba pendiente entre ellos. En cambio, solo hizo un gesto hacia el mostrador. Tenía algo que revisar. Nathaniel exhaló, echando los hombros hacia atrás. No exactamente. Estoy aquí por otra cosa. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su abrigo y la puso en el mostrador entre ellos. Las letras en relieve reflejaron la tenue luz del techo. Darius bajó la mirada y se congeló. Sus ojos se movieron lentamente sobre el nombre. Sus cejas se juntaron como si su cerebro intentara dar sentido a lo que veía. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado completamente, ahora más cautelosa, como un hombre que se da cuenta de que había estado jugando un juego sin saber las reglas. Nathaniel no le dio tiempo a hablar. Debería haberme presentado correctamente esa primera noche, dijo. Su voz era tranquila, deliberada. Nathaniel Carter, director ejecutivo de Carter Retail Group. Darius no reaccionó al principio, no se movió, no parpadeó, solo lo miró, buscando, evaluando, luego lentamente se echó hacia atrás ligeramente, exhalando una risa silenciosa. No. Diversión, algo más cercano a incredulidad. Bueno, dijo finalmente Darius en voz baja. Supongo que eso explica mucho. Nathaniel lo estudió observando la forma en que sus manos se posaron en el mostrador, la forma en que sus hombros se cuadraron ligeramente. Había visto esa postura antes, no sumisión ni desafío, sino preparación, la forma en que un hombre se prepara para el impacto. Escuché lo que pasó anoche, Nathaniel dijo de manera uniforme con la híblida, la mandíbula flexionada. Se escucha mucho. Para alguien que no trabaja aquí. Nathaniel asintió. Lo tengo por hábito. Dejó que el silencio se asentara por un momento y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Te mereces ese aumento. Los ojos de Darius se entrecerraron solo una fracción. Así es así. Nathaniel sostuvo su mirada. Y no solo tú, todos los empleados de esta empresa que han sido mal pagados, pasados por alto.
Descartados por gerentes como la Ibli. Eso está cambiando a partir de hoy. Darius no habló, no se movió, pero Nathaniel pudo sentir el aire cambiar entre ellos, una tensión, una espera, algo frágil y tácito estirándose entre dos hombres que habían estado en el lado equivocado del poder. Nathaniel sacó otro papel del bolsillo de su abrigo y lo deslizó por el mostrador. Esta es una oferta oficial, dijo observando mientras Darius dudó antes de recogerlo. Un puesto corporativo, alcance comunitario y desarrollo de empleados. Viene con un salario que realmente refleja el trabajo que haces, beneficios y un presupuesto. Los dedos de Darius se curvaron alrededor del borde del papel. Un presupuesto para lo que los labios de Nathaniel se curvaron en la esquina. Para lo que sea que necesites para hacer despegar ese café tuyo. Esa vez Darius reaccionó, solo un parpadeo, una inhalación aguda, una fracción de segundo de vacilación, pero fue suficiente. Nathaniel había leído las señales antes, había visto cómo era cuando un hombre había aprendido a no tener esperanza demasiado rápido. Darius dejó el papel con cuidado, quejándose. Nathaniel exhaló, porque me recuerdas al tipo de hombre que solía ser y al tipo de hombre por el que debería haber luchado todo este tiempo. El silencio se extendió entre ellos, no tenso, no hostil, solo pesado. Darius lo estudió por un largo momento, luego finalmente asintió. No era aceptación todavía, pero tampoco era rechazo, y por ahora eso era suficiente. Nathaniel se enderezó, ajustándose el abrigo. Piénsalo, dijo asintiendo hacia el papel. Avísame para el final de la semana. Darius no recogió, se levantó de nuevo. No se movió para sacudirse su mano, pero cuando Nathaniel se giró para irse, escuchó su voz baja, firme e ilegible. No lo hice por una recompensa, ¿sabes? Nathaniel hizo una pausa y miró por encima del hombro. Sé que dijo que por eso eres el hombre adecuado para el trabajo, y con eso salió por la puerta. La campana sonó suavemente detrás de él, dejando a Brooklyn Market como un hombre diferente al que había entrado. Únase a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones me gusta y suscribirse. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.